Gladys en Éxitos. Otro hecho que da de qué hablar es el del Catatumbo, ¿no? La crisis del Catatumbo y bueno, también vamos a revisar lo que es el impacto en la región con Néstor Rosanía, quien es periodista colombiano justamente de conflictos armados. Néstor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Gracias por dedicarnos estos minutos, Néstor, para que pueda con la audiencia compartir información justamente como periodista especializado en este tema de conflictos armados sobre la crisis del Catatumbo, la violencia en el Catatumbo y ya lo que se va reportando como impacto también en la región. Sí, pues decirte que la situación no ha mejorado en los combates entre el ELN y las disidencias de lo que eran las FARC, del Frente 33 de las FARC, que son los dos grupos que digamos que están disputando el territorio, han continuado. Lo segundo, el Estado, las fuerzas militares, el ejército de Colombia no tiene control del territorio. La policía solo tiene un control, pues para los oyentes, lo que llamamos Catatumbo es una región, son 11 municipios que componen el Catatumbo. La policía solo está en las cabeceras municipales de esos municipios, pero no han subido a la zona rural. El ejército no tiene control en ese momento de la zona rural y pues los combates están ahí. Y lo tercero es que la población civil pues quedó en medio del fuego cruzado. De los dos lados los intentan estigmatizar de colaboradores y ayudantes del contrario y del enemigo, Mm. y pues lo que como la voz, el rumor que han ido esparciendo de los dos lados, tanto el ELN como de las disidencias, es también un reclutamiento masivo de menores, pues porque obviamente con esos combates tan fuertes necesitan más combatientes, entonces el reclutamiento otra vez está volviendo muy rápido y muy masivo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Para salvar sus hijos, pues coger una moto con lo que tienen puestos y salir hacia Cúcuta, que es como la frontera, y intentar Ujú. estarse ahí. Y por último, decirles pues que el gobierno y la alcaldía pues ha intentado tener una respuesta de choque, que es darle como o pagar algunos hoteles. El estadio del equipo de fútbol del Cúcuta es donde están llegando los desplazados, y se habla de a más de 36.000 desplazados, es casi tener todo el estadio lleno, Ujú. y es una medida de choque, pero esto se va a agotar, el tiempo va pasando y no hay solución. Ujú. Entonces ya el tema se habla de una crisis humanitaria porque ya se Sí. escaló. Y lo segundo decirte para terminar, pues que claro, que el problema se va agrandando, pues porque estamos en zona de frontera, entonces también muchos han regresado a Venezuela, ¿no? Y la cosa pues es como una bola de nieve. Es como un círculo vicioso además, ¿no? De violencia, violencia y situaciones que bueno, pueden hasta comprometer la vida de quienes viven en esos territorios. Como dices, además, 80.000 personas atrapadas en fuego cruzado en esa región del Catatumbo. Y uno se pregunta hacia dónde está apuntando, por ejemplo, el Estado, el gobierno, en lo que sería la desmovilización o tratar de parar ese enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y la disidencia de la extinta FARC. ¿Qué posibilidades hay de que eso avance pronto, además? No, es muy difícil por tres cosas. Lo primero es que el conflicto armado colombiano vivió y está en una transición de lo que se llama conflictos de alta fragmentación. Quiere decir que Mm. ya no hay una unidad de mando en los grupos, no era en la época del ELN, digamos, bueno, el ELN es la excepción, pero en la época, digamos, de los paramilitares, las FARC, que tenían un jefe único y daba una orden y de para abajo todo el mundo hacía caso. Ahora lo que tenemos son muchas guerrillas pequeñas, o sea, la única grande que queda así como con esa lógica es el ELN. El resto tenemos, son muchas pequeñas, Células. como células regadas por todo el país. Es como un cáncer que se regó por todo el país. Y ahora es peor, porque ya el gobierno no tiene con quién sentarse a hablar, ¿no? En su momento Ujú. negoció con Timochenko y 13.000 así en caso abajo y se solucionó el problema. Pero ahora hay, solo en la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, tenemos reportados más de 17 grupos armados. Y esto que estamos viendo solo es una pelea entre dos. O sea, esos son grupos y grupos, gente, y Dios. cada uno arma su combo y cada uno tiene su gente armada. Ujú. Entonces, ya el problema se descentralizó. Segundo, pues que el tema de la coca ya no es, siendo el que más da, ya no es ni siquiera el único problema, porque ya los grupos
han descentralizado las finanzas. Entonces viven de la coca, pero también viven de la minería ilegal, que da mucha plata, viven Mm, del tráfico ilegal de combustibles, viven del tráfico de madera, de las trochas de los migrantes, ahí cobran peajes, contrabando que da un montón de plata. Entonces, ya no es Pablo Escobar, que solo vivía la cocaína, ahora viven mínimo de 10 sí, negocios, y se eso se llama diversifican. portafolios de economía ilegal. Entonces, más difícil para el Estado. Y lo tercero, pues además, que tenemos, que no solo en Colombia, yo creo que en América Latina, es que el Estado no llega a esas regiones olvidadas porque la plata se la roban los corruptos. Entonces, Mm, cuando van y miran, pues plata ha habido para proyectos de inversión, para carreteras, para todo, mm, pero nosotros como periodistas que vamos a los territorios, vamos a las regiones, pues uno se da cuenta de la realidad es que el Estado nunca llegó. Pero si lo mira uno fiscalmente y en las cuentas del Estado, digámoslo así, sí se giraron los recursos, sí se giró la plata, sí hay proyectos, pero la realidad es que no. Y cierro con este ejemplo, ven que al otro lado, para la frontera con Ecuador, eso también está incendiado. Eso es una balacera día y noche. Dios. Llegó al Estado hace unos 2 meses, 3 meses. Por primera vez fue todo el equipo de gobierno. Solo faltó Petro, pero de verdad estaba todo el equipo de gobierno. Llegaron allá a lo que se llama el Plateado Cauca, que es una zona súper difícil, controlada por la guerrilla toda la vida. Entonces, pues los habitantes, bien, por fin apareció el Estado, por fin, primera vez en la vida que viene, pues, punto positivo, y salieron a decir, no, es que tenemos para proyectos de inversión y que han existido en términos más de 15 millones de dólares. Pero ustedes van allá, todas las carreteras no son destapadas, no tienen pavimento, Mm, no hay luz, no hay servicios de acueducto de alcantarillado. Entonces, es que históricamente se han robado la plata. Entonces, si contamos esos tres, eso es un cóctel de un co- violencia y de sí. atraso. La tormenta perfecta y en medio de eso está la población, que no le ha tocado, o sea, le ha tocado básicamente es coexistir, ¿no? Con estos grupos, más bien hasta organizarse con ellos para hacer estas tierras todavía mucho más productivas y de una u otra manera tener fuente de ingresos, ¿cierto? Pero ha habido incluso como una mejor relación en los últimos tiempos y quizás de ahí también la pelea, me lo explicaba en otro análisis, de el ELN con esta disidencia de la extinta FARC que han tenido mejor vínculo o por lo menos se sienten más beneficiados con el apoyo que estarían dando estas células de la FARC que lo que hasta ahora viene haciendo el ELN. ¿Es así? Y ha perdido poder en ese territorio. Sí, es una guerra, pues claro, es una guerra por control territorial, porque lo que se están peleando son más de 40.000 hectáreas de hoja de coca, Mm, que eso traducido en millones de dólares, es una máquina de hacer plata. Y se están peleando son las rutas para pasar esa droga hacia Venezuela, porque de Venezuela sale la vía aérea, lo que se llama el arco del Caribe. Entonces, ese paso es lo que se están disputando. Y, e intentan, digamos, el fondo de esto es plata, pero intentan posar o minimizar con un discurso político. Entonces el ELN dice que ellos son los únicos que tienen un discurso realmente político, histórico, y acusan a las disidencias de ser unos narcotraficantes, entiendo. eh, Ya. y las disidencias a su vez dicen que el ELN no tiene nada ya político y que son narcotraficantes y que ellos sí encarnan a las FARC, a las viejas FARC que fueron regaladas por Iván Márquez y regaladas en el acuerdo de paz, y que ellos son como la verdadera herencia de Tiro Fijo y tal. Mm, Entonces, de lado y lado intentan como mostrarse políticamente. Es que ven que la cosa aquí en Colombia es tan así, que los paramilitares, los paramilitares que cometieron masacres como la del ujú. Salado hace 25 años, etcétera, también intentan, que hoy se llama el Clan del Golfo, bueno, ellos se autodenominan así, las autodefensas gaitanistas de Colombia, relacionando a Gaitán, ¿no?, el líder político por el que inició esta última espiral de violencia en Colombia, para darse un estatus político. Entonces dicen, es que nosotros somos como el legado de esas luchas populares y tal, cuando somos paramilitares. Entonces Ujú. aquí en Colombia todo el mundo monta una banda de lo que sea e intenta darse un estatus político. ¿Para qué? Para que en caso que si lo cogen, llegue a negociar con el gobierno y diga, no, es que yo soy un actor político, soy un rebelde político, entonces tengo unas garantías Exacto. para que no me den justicia ordinaria, sino una justicia especial. Exacto, entiendo. Dentro de ese marco, ¿no? De interpretaciones que para nada pues tiene que ver con el verdadero fin, motivo y además en la práctica la violación pues constante de derechos fundamentales. Sí, eso es lo peor de esta historia, que fuera una guerra solamente entre ellos,
pero es que es una guerra contra la población civil también, reclutamiento de menores, violencia sexual hacia las mujeres en las comunidades, desplazamiento pues forzado, asesinato, ¿no? Selectivo, ¿no? Porque a todo mundo lo acusan de ser amigo del otro grupo, entonces automáticamente van asesinando gente. Y lo que tú decías ahorita, que es que para mí es muy doloroso. Yo ya llegué a los 42 años y vengo contando la misma historia desde que tengo, mejor dicho, desde cuando yo estaba en el colegio decía esto, y ya vamos más de 25 años. Es la misma historia de que pasa un grupo por la mañana y le pide agua al campesino, el campesino pues ¿qué nos puede hacer si pasan con fusil? Pues sale, le ofrece algo, le da un desayuno, y por la tarde pasa el otro grupo, le toca darle un café por la tarde y atenderlo, y al otro día llega el grupo anterior y dice, sí, que ustedes me contaron que usted le está dando desayuno, comida al otro, usted es auxiliador e informante, y lo matan a él y a toda su familia. Dios. Pero eso pasó, o sea, lo que les digo, hace 25 años, increíble, 25 años después seguimos contando la misma historia, pues es la misma fotografía. Pasa por la mañana, pasa por la tarde, el mal de la familia, matan a la familia, desplazan a la familia. Entonces la violación de derechos humanos aquí es impresionante. Y lo doloroso que también no mencionábamos es, y uno se dice, ¿y dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la autoridad? Realmente Colombia hay sitios, y yo como periodista he ido a lugares donde es que la que manda la guerrilla, o sea, ya nunca va al Estado, y cuando va máximo van en una patrulla del ejército, dan una vuelta y se van. Sin contar que eso nos abriría otro espacio, que es la corrupción también dentro de las instituciones, que también ganan de plata de la coca y también muchas veces miran para otro lado y saben dónde está la coca y saben dónde están los Al guerrilleros final, de lado y lado. escuchándote, Néstor, después de tantos años, además, como periodista colombiano especializado en estos conflictos que los has además atendido, ¿no? Has hecho cobertura ahí en el terreno, pues hablando con propiedad y con información de primera mano. Y a mí me tocaba a la distancia, como periodista también, más de 30 años, reseñar la violencia de Colombia, pero por un periodo uno sintió que se estaba corrigiendo el tema. Es decir, que podemos concluir que todo esto fueron paños calientes de gestiones anteriores. Pues lo que existió fue lo que Colombia tenía como una serie de transiciones en su violencia. Nosotros tuvimos desde 1948, cuando mataron a Gaitán, comenzó una guerra que se llamó bipartidista, era el Partido Liberal contra el Conservador. Y eso fue una vorágine de violencia impresionante. Eso termina en el 64, cuando nacen los grupos guerrilleros, después de la Revolución Cubana y tal. Entonces ahí comenzó nuestra segunda espiral de violencia, la violencia guerrillera. Y esa violencia guerrillera le nació una respuesta de la derecha, que fueron los paramilitares, y ahí fue, pues, lo que hemos visto más famoso, ¿no? Como la FARC contra los paramilitares. Sí. Y en medio de esa aparecieron, en el boom de la cocaína, apareció el cartel de Cali, Medellín, los carros bomba, Pablo Escobar, toda esa guerra. Y eso se fue apagando, los carteles fueron cayendo, se cambiaron, pues ya no hay grandes capos, hay muchos Pablos Escobar, no hay uno solo. Y las guerrillas y los paramilitares empezaron un proceso de transición. O sea, en ese momento la guerra sí era por la toma del poder, porque los FARC realmente querían el poder. Los paramilitares decían, combatimos la guerrilla y llegamos al poder no por la vía de las armas, sino por los políticos, y a eso se le llamó la parapolítica. La cantidad de políticos puestos en el Congreso, ¿no? Y en el gobierno por los paramilitares. Pero toda esa vorágine se cerró en el 2016, o comenzó a cerrarse en el 2016, un camino de transición para pasar de violencia ideológico-política, izquierda y derecha, a lo que llamamos portafolios de economía ilegal, y ahí, que era lo que te mencioné ahorita. Esta sí, gente ya y no quiere... Ahí te atrapo porque nos tenemos que ir. Ya nos pusieron la música de despedida, pero yo creo que se entendió bastante bien y te agradezco muchísimo, Néstor. Además, todo el recuento que has hecho, además, justo como periodista colombiano especializado en conflictos armados y específicamente, además, de la violencia de Colombia, de su país. Tenemos que correr, cerrar, pero agradecidos con él y con ustedes también. En unos minutos volveremos para la segunda hora. A continuación, programa todo usuario tipo mixto de información y opinión.